Buenas noches, muy buenas noches. Este es su programa Acapulco a la Carta. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de TV Acapulco para México y el mundo. Hoy tendremos un programa muy tradicional. Más adelante les explico. En la recomendación de libros, Alejandro Calderón nos presenta una de las mejores novelas de política a la mexicana que se han escrito. Palabras mayores. Continuando con el ciclo dedicado a Luis Espota. En Acapulco, la historia y la cultura, Sergio Rojas nos hablará de la Casa de los Vientos, casa que Diego Rivera utilizó para hacer su famoso mural prehispánico del Dios de los Vientos, en lo que era la casa de Dolores Olmedo, en Acapulco, Guerrero. Y el plato fuerte de este programa será una mesa de opinión con el tema Tradiciones de mi barrio, con un previo de su servidor. Quiero mandar saludos con mucho gusto al señor René del Valle, que es asiduo del programa, está enfermo, está enfermito y le deseamos pronta recuperación. Saludo con mucho gusto al pintor Aquiles Morán, que pronto estará en este programa hablándonos de su trabajo, de pinturas. Un abrazo, Aquiles. Y como siempre les digo, este espacio es para que la gente lea de nuevo, que se emocione con las reseñas aquí de Alejandro en la recomendación de libros. Vamos a continuar con el ciclo de Luis Espota, agregando más datos sobre su vida. Él fue escritor de guiones cinematográficos, fue productor en uno de ellos el productor de la cinta llamada Hipócrita le solicitó un esquema argumental a partir de la letra de la canción del mismo nombre, con el fin de lanzar al estrellato a una joven actriz y bailarina tabasqueña rebautizada como Leticia Palma. Se le pidió crear un papel de galán maduro y hasta cierto punto un villanazo para el actor Antonio Badú, prever también la aparición del trío Los Panchos, y se le autorizó un papel secundario pero destacable para una joven actriz. A algunos de nuestra edad, aficionados al cine, también podremos recordar a esa actriz llamada Elda Peralta, que finalmente fue su compañera en la vida. Después se casaron. En unos argumentos, en el argumento de la película En la palma de tu mano, Espota obtuvo el Ariel al mejor argumento, obviamente, y además fue miembro de la sección de adaptadores y directores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Se dedicó a libretista. Aparte, este señor descansaba los domingos haciendo adobes, y en esta novela Palabras Mayores se dedica también a retratarnos el ambiente político que se vivía en México. Esta novela se publicó en 1975, cuando apenas estaban dando algunos visos de democracia, después de que habían pasado el 2 de octubre de Tlatelolco, la masacre, el 10 de junio del 71, y que también fueron actos criminales, fueron masacres de delitos de lesa humanidad, como dicen. Durante esta supuesta apertura fue que Luis Espota pudo hacer y recrear el ambiente político. La novela en sí trata sobre, si recordamos, en los tiempos de los 70s, estaba la costumbre de o era el dedazo o era la cargada, y lo que el presidente en turno insinuaba para señalar al que iba a ser su sucesor. Era muy importante que los políticos y la gente interesada en acomodarse anduvieran viendo las señales que el presidente daba. De eso trata básicamente la novela. En esta habla de que insinúa que son 6 los que pudieran ser candidatos, y entre ellos un personaje que era su secretario de comunicaciones, creo. Le da a entender que él es, aparte de que insinúa a la gente o al ambiente político, le da a entender que él va a ser el bueno. Y entonces este hombre empieza a trabajar y empieza a pensar cómo va a hacer su vida ya dentro de la política. O sea, se pone a soñar y empiezan a influir sobre él los intereses del poder, del dinero, de la política, inclusive de la iglesia, para empezar a hacerle
presencia. En la novela, dice, también se detallan duros acuerdos y desacuerdos que tenían que respetarse solo porque los había autorizado o no el presidente en turno, a quien se llegó a denominar como el Tlatoani Mayor, en lengua náhuatl, el que habla, el orador. Estos tlatoanis eran gobernantes elegidos por los nobles influyentes, en el caso de los mexicas, seleccionados de entre una familia o dinastías gobernantes en las distintas poblaciones, caciques pues. Suena como algo conocido, no sé si todavía se sigue haciendo en la actualidad, parece que sí. Aunque Spota, igual que como todos los escritores de novelas, advierte que todo es ficción y cualquier parecido con la realidad es pura y mera coincidencia. Al leer su libro inmediatamente relacionamos el país mencionado con México, de acuerdo con lo que estábamos viendo en ese tiempo y lo podemos seguir viendo hoy en día. Existe en el excelente ensayo que localicé en la red de Luis Eduardo García, señala lo siguiente: ese país no es México, sin embargo, tiene indios que están en el olvido y tienen rezagos de siglos. Tiene una provincia o estado llamado Nueva Castilla, Nuevo León. Tiene un personaje ya muerto llamado Eugenio Lid, industrial importantísimo que tiene en su apellido por muchas cosas como torres, refrescos, electrónica, automóviles, que es una mezcla de Eugenio Garza Sada y Emilio Azcárraga Milmo, mejor conocido como el Tigre Azcárraga. Vamos a presentar la sección Acapulco en la historia de la cultura con Sergio Rojas. Amigos, la Casa de los Vientos, Execatl, Cali, ubicada en el puerto de Acapulco. No obstante, y a pesar de que siempre, como digo yo, y algunas personas me lo confirman, Acapulco se encuentra en obra negra, aún tiene tesoros que ofrecer, grandes tesoros, y quien diga lo contrario se equivoca, amigos. Hay un sinfín de mansiones que aún guardan una historia, entre ellas la Casa de los Vientos de Dolores Olmedo, Execatl, Cali, donde habitó y trabajó Diego Rivera, recientemente rehabilitada como centro cultural en Acapulco. La Casa de los Vientos es parte del Acapulco tradicional, como decía Abraham, de ese Acapulco romántico, de ese Acapulco de tradiciones de comida, de tradiciones de vestidos, de tradiciones, sobre todo, de amores. Entre Acapulco y Zihuatanejo, contador, se ha gestado más de la mitad de la gente de la República Mexicana, porque todo el mundo viene a Acapulco de luna de miel. La Casa de los Vientos fue construida en 1943, hace 72 años. Fue adquirida por Dolores Olmedo Patiño 5 años después, en el 48. Sin embargo, la propiedad, que actualmente cuenta con 3,000 metros cuadrados, fue vendida por su hijo, por sus hijos, a $1,000 el metro cuadrado. 3 millones de dólares pagó el gobierno del estado, el grupo Carso, para rescatar el Acapulco tradicional. Carlos Slim firmaron un convenio junto con Ángel Aguirre, en aquel tiempo el gobernador, en el que se instituye la asociación civil que operará la Casa Estudio Diego Rivera del puerto de Acapulco. Como ya no está Aguirre, pues posiblemente esto sea nada más del grupo Carso y específicamente de Carlos Slim. Según el director del Museo de Dolores Olmedo, el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico, la casa valía $6 millones, pero con tal de que el inmueble se convierta en un lugar de concentración cultural, se accedió a bajar al 50%. $3 millones, más o menos unos 45 millones de pesos. Acapulco necesita algo cultural, tiene el fuerte de San Diego, pero no creo que sea suficiente, decía Phillips Olmedo, el hijo de ella. Necesita algo que haga historia moderna de Acapulco y que ofende todo lo que fue el Acapulco tradicional, sobre todo pues cuando hay $3 millones de por medio, ¿verdad? ¿Cuándo nace esta relación de Diego Rivera para que tenga la situación de avenencia de parte de Dolores Olmedo? Según su hijo, fue en 1930, según ella, alrededor de 1924. Dolores Olmedo nace en 1908, así es que tenía 16 años, 15 años posiblemente, en 1924. Y aunque su hijo dice que fue en el 30, pues ya sería como de 22 años. Y una crónica de Raquel Tibol, que narra cuando Diego Rivera, ese hombre viejo, feo y panzón, dice ella, él pretende pintarla y le pide permiso a su mamá. La mamá acepta que la pinten y él acepta pintarla. Diego Rivera con 40 años, la niña con 16. Ella acepta y después se enojan porque se dan a conocer precisamente estas pinturas y el padre de ella se molesta mucho porque su hija pues está desnuda.
Entonces Diego Rivera se va allá por 1954 a la URSS a curarse de un problema que tenía en su miembro. De ahí nace el cuento ese de que dice que regresa y dice que no le amputaron el miembro porque fue a ver al doctor y el doctor le dijo que, pues, que no había necesidad de operar. Y dijo, ¿verdad que no, doctor? No, dice, súbase a la silla, brínquese y se le cae solito, ¿no? Amigos, vamos a contar la parte álgida de esta historia la próxima semana para que me permita comentar algo de lo que está sucediendo aquí en el entorno de nuestro Acapulco. El director invitado de la OFA, Carlos Ortiz, dirigió música de Mozart y Beethoven ante más de 200 personas en la actuación de la Filarmónica en el Foro del Mundo Imperial la semana pasada, el viernes de la semana pasada. La noche del viernes se realizó el 6º concierto de temporada Al compás del mar, con música de Mozart y Beethoven en el Foro del Mundo Imperial. Vamos con el platillo principal de hoy, que son las tradiciones de mi barrio. Una de las tradiciones de mi barrio que recuerdo con mucha nostalgia son las pastorelas. Esta tradición es decembrina, pues se trata de la natividad del Niño Dios. Y los pastores iban de casa en casa para cantarle al Niño Dios en su nacimiento, y se les invitaba un refresco o alguna colación. Y en la plaza principal se ponía un gran templete para escenificar la pastorela completa, con diálogos muy graciosos y los cánticos relativos al nacimiento del Niño Dios. Actualmente esta tradición está en desuso y solamente se hacen piezas teatrales con diálogos picarescos y a veces hasta groseros, dejando de lado el tema principal, que es el nacimiento del Niño Jesús. Otra de las tradiciones de mi barrio era el festejo del Día de los Santos Reyes, ya que era el día más esperado por todos los niños y también por los papás. Los niños para recibir sus regalos y los padres para ver la carita de felicidad de sus hijos. Todo era una tradición, desde hacer su cartita para los reyes, depositar en el correo, porque si no les llegaba la carta, y esperar con ansias el Día de Reyes. Mi papá siempre nos decía, hagan su cartita, pero nada más por un juguete, porque los reyes están pobres este año. Y yo pensaba, ¿cómo es que están pobres si son reyes? Deben de tener mucho dinero. Una tradición muy importante, principalmente los meses de julio y agosto, sean vacaciones escolares, era que todo el mundo volara su culebrina. ¿Quién sabe quién daba la voz de empezar? Pero en pocos días el cielo estaba tapizado de culebrinas. Había grandes, chiquitas, multicolores, de un solo color, de formas múltiples, como por ejemplo estrelladas, o sea, con una estrella, con un reguilete, con un triángulo y muchas formas más. A las culebrinas normalmente las elaboraba cada uno. No había en venta en ningún lado, o sea, las tenía uno que hacer. Se añadía una cola para darle equilibrio, que casi siempre era un mecate delgado con unas tiras de tela entreveradas para darle estabilidad, y se echaban a volar con un hilo de buena resistencia. Pero no faltaba el maloso que le ponía navajitas de rasurar, y cuando ya estaba volando llegaba a las demás que tenía al frente y con navajas las cortaban y se iban dando vueltas por el aire y llegaban muy lejos, y todos los mirones empezaban a gritar en un coro muy grande: a la yumba, a la yumba, a la yumba. Sí, es cierto, casi todas las tradiciones que acaba de mencionar Abraham, en todos los barrios se llevaban a cabo. Siempre hubo ese compañerismo, esa amistad tan grande que se da precisamente en los barrios. Desafortunadamente Acapulco fue creciendo y las colonias, se crearon las colonias porque antes todo era barrio, y había más cercanía con la gente, había más comunicación, más intimidad, toda la gente se llevaba bastante bien. Mencionaste las pastorelas. Lo que me consta a mí eran las pastoras que después del nacimiento iban a cantarle, como tú dices, efectivamente al Niño Dios, y visitaban varias casas, iban a distintos lugares, y era una emoción grande de las muchachas porque la mayoría eran mujeres las que participaban en las pastoras. Les llamábamos las pastoras, nosotros no decíamos pastorelas porque era nada más una caravana
de ir a cantar a las casas donde estaban los nacimientos. Sí, son los pastores. Ajá, y las pastorelas, efectivamente. Quiero mandar saludos hasta Minneapolis, Minnesota, al señor Hugo Santana, quien nos manda una felicitación a través de internet. Nos felicita por el programa que está lleno de interés. Los barrios, amigos, son ese conjunto de casas, de calles, a veces calles reducidas, cortas, estrechas, callejones, por la que circulaban peatones, básicamente pequeños carruajes, porque pues no había espacio para los carros, ¿verdad? No había espacios. Las plazas suelen ser pequeñas y de diferentes formas, circulares, cuadradas, estrechas también. En ellas se celebraban espectáculos, como dice Abraham, ese espectáculo de la pastorela, pues era parte de lo que son las historias en los barrios. Eran más que nada de carácter religioso, ¿no? Las uniones, ¿quién no recuerda en Cuernavaca, por ejemplo, en el barrio de Tlaltenango, la fiesta de Tlaltenango? En el barrio del Calvario, la fiesta del Chapitel del Calvario, que son antigüedades dentro de lo que representa la cuestión ancestral de lo que es ahora los barrios históricos, ¿no? Aquí en Acapulco hay más de 30 barrios históricos muy integrados, y a veces la manzana no se alcanzaba a cubrir para cubrir el barrio correspondiente, ¿no? Yo le preguntaba en la mañana a Abraham, ¿de qué barrio eres? Y me dice, de la Poza, ¿no? De la Poza, ¿no? El barrio de la Fábrica, el barrio de Comino. Le decía yo a una maestra, porque una vez invitamos a una maestra aquí que era del barrio de la Guinea, ¿no? Y le decía, ¿por qué? Pues porque ahí había mucha gente de Guinea. En diciembre había muchas tradiciones, las posadas, las peregrinaciones, que era muy interesante, ¿cómo se llama? Cada barrio, cada colonia, inclusive muchos negocios, hoteles, negocios importantes, hacía cada uno su propia peregrinación, y en cada barrio pues se hacía un comité para empezar a juntar dinero, para llevar ahí un carro, hacer un altar porque se llevaba a la Virgen, y se hacían las peregrinaciones del 1 al 12 de diciembre, se hacían repartidas porque el día principal es el Día de la Virgen, que es el 12 de diciembre, pero no podía dar cabida a tantas peregrinaciones en un solo día. Así que lo hacían programando por días, para que fueran llegando por barrios, y se iban numerando para que pudieran y cumplir con todos. En la Navidad, por ejemplo, en mi barrio, algunos no nos dormíamos, nos pasábamos la noche en vela, estábamos muy jóvenes, no teníamos vicios, más que bailar, y después de cierta hora, por decir de las 2 de la mañana en adelante, nos poníamos a jugar lotería para no dormirnos, y ya a las 5:30 nos íbamos a la playa de Hornitos a esperar el chinchorro, a recoger los ojotones, porque es la época del ojotón, o al menos había demasiado ojotón en diciembre, y íbamos a capturar el pescado que se salía del chinchorro. Era tanto que se salía de la red del chinchorro, entonces detrás del chinchorro con su cubeta cada quien, y que eran cubetas como de 10, de 12 litros de capacidad, y nos las traíamos llenitas de ojotones, y con la advertencia de los pescadores que siempre nos decían, la relisca, porque esa era la palabra de ellos, a ir a recoger esos pescados libres. La relisca es de los que se salen, decía, y nadie tenía que agarren de adentro del chinchorro. Pero aún así veníamos cargados, cada quien con una cubeta, mínimo cada quien con una cubeta de ojotones. Le ganaban los pescados a los pelícanos. Era fácil, nos andábamos caliendo con los pelícanos. Sí, entonces también se estilaba en la rama, que eran un grupo de niños cantando, pidiendo posada. Amigos, el barrio tradicional ahora es el barrio histórico. De hecho, yo conocí a Abraham en un programa de los barrios históricos, y el barrio histórico antes era el barrio antiguo.
el barrio que estaba pegado a la plazoleta más importante, a la presidencia municipal, a la iglesia. Ese era el barrio más antiguo, el Palacio de Gobierno. Inclusive la ciudad muchas veces que tenía ese primer barrio, pues la población que tenía ese primer barrio hasta llegaba a ser la capital del estado, la capital del territorio, ¿no? O sea, hablamos de los barrios en las antiguas ciudades del virreinato en México, pero también hay barrios en todas las ciudades, en Copenhague, en Praga, en Nueva York, en Los Ángeles, en Minnesota. Espero que Hugo Santana nos mande ahí algo de su barrio en donde radica actualmente allá en Minnesota. Quiero mandar un saludo a todos los que nos ven por cable allá en Estados Unidos, que es una buena parte de Florida, Chicago y otra parte de ahí, que ya nos ven por vía cable. Los esperamos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en otro programa de Acapulco a la Carta.